Iguala su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento, por su nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Su gloria llena el
Buenos días, amada iglesia. Para mí es un placer estar dirigiéndome a ustedes en este devocional matutino. Soy Alberto Mario Anillo Rolón, siervo de esta hermosa congregación, y en esta semana estaremos hablando del Evangelio de Juan, el Evangelio universal, correspondiendo a los capítulos del 1 al 4, siguiendo con nuestro devocional, la más grande historia de amor. Con esto en mente, preparemos este espacio devocional para que el Señor me guíe a mí para enseñar su palabra y que seamos edificados a través de este material. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Bendice este espacio, Señor, y a cada una de las personas que escuche este devocional, para que tu palabra sea, Señor, revelada a ellos, para que te muestres, oh Dios, con tu santa presencia y con tu Santo Espíritu verdaderamente quién eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Permíteme a mí, Señor, guíame con tu Santo Espíritu para poder predicar esta palabra de salvación a todo aquel que oye, oh Dios. Gracias por revelarnos tu palabra, gracias por este día y bendice este tiempo y este espacio de devocional. Te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para recapitular lo que hablamos el día de ayer, identificamos que el libro de Juan es un evangelio dedicado a explicar la gran pregunta: ¿quién es Jesús y por qué es tan importante? Vimos cómo el autor se vale del contexto de la época para explicar que Jesús es verdaderamente Dios, y aún siendo Dios, decidió encarnarse para habitar entre nosotros. El apóstol menciona que vimos su gloria como unigénito del Padre, gloria llena de gracia y de verdad. Ahora bien, la continuación del capítulo 1 de los versículos 19 al 51 narra varias historias que expresan perfectamente la visión de Juan, inspirada por el Espíritu Santo. Estas historias declaran 7 nombres atribuidos a Jesús: el Cordero de Dios, Hijo del Hombre, Rey de Israel, Rabí, Mesías y Jesús de Nazaret, lo que es, en cierto sentido, para mostrarnos dos cosas. La primera es la temprana introducción del uso del número 7 y del amor que tenía Juan por este número. Y segundo, demuestra que Jesús, siendo completamente hombre, era completamente el rey mesiánico prometido al mundo. Ya hemos aprendido que Juan el Bautista vino como testigo en los primeros versículos de este capítulo. Ahora nos enteramos de cuál era su testimonio acerca de Jesús. Aquí por primera vez nos encontramos con el uso del término los judíos en este evangelio para denotar realmente no al pueblo en su conjunto, sino a un grupo en particular, específicamente el establecimiento religioso en Jerusalén. Con énfasis, Juan le dijo a los líderes judíos quién no era él. Él no vino a traer la atención a sí mismo, pues él mismo no era el Mesías. Su trabajo era señalar al Mesías. Puede que haya sido fácil para los sacerdotes y levitas de Jerusalén asociar a Juan con Elías debido a su personalidad y debido a la promesa de que Elías vendría antes del día del Señor, que se narra en Malaquías 4, del 5 al 6. Sin embargo, Juan tuvo cuidado de nunca decir de sí mismo que era Elías, aunque Jesús señaló en un sentido que Juan era Elías, ministrando en su oficio y espíritu. En Deuteronomio 18, del 15 al 19, Dios prometió que otro profeta vendría en su debido tiempo. Basándose en este pasaje, ellos esperaban que viniera otro profeta, y se preguntaban si Juan no era él. Citando a Isaías 43, Juan explicó su trabajo: preparar el camino del Señor. Su bautismo preparaba a las personas, purificándolos para la venida del Rey. La idea era esta: aséense, límpiense, alístense para una visita real. La verdadera función de Juan no era enseñar ética o valores morales, sino dirigir a los hombres a Jesús. Enderezar el camino del Señor es un llamado a estar listos, pues la venida del Mesías está cerca. Los fariseos se preguntaban sobre la autoridad de Juan, si él no era realmente uno de los profetizados que ellos tenían en mente. Sin embargo, el trabajo de Juan de bautizar se adaptaba perfectamente a su llamado, como él mismo lo explicó. El bautismo de Juan demostraba una disposición humilde de arrepentirse, ser purificado y prepararse para la venida del Mesías. Sin embargo, el bautismo de Juan no daba para ayudar a alguien a mantenerse limpio. La obra de Jesús y su bautismo del Espíritu Santo representan mucho más que el bautismo de Juan. El pueblo judío en el tiempo de Juan practicaban el bautismo. Era resultado de las purificaciones ceremoniales, pero solo para los gentiles que querían volverse judíos.
Al someterse al bautismo de Juan, un judío que tenía que identificarse con los gentiles convertidos. Esta era una señal genuina de arrepentimiento. Juan explicó a los líderes religiosos que él no era el centro de su trabajo, sino aquel que ya estaba en medio de ellos. El trabajo de Juan era preparar el camino para ese uno. Juan menciona también la idea de que no es ni siquiera digno de desatar la correa del calzado. Esto era una tarea del esclavo de más baja condición de la casa. Entre los rabíes y sus discípulos había una relación maestro-estudiante que tenía potencial para abuso. Era totalmente posible que un rabí pudiera esperar un servicio irracional por parte de sus discípulos. Pero una de las cosas que era considerada demasiado baja como para que un rabí la esperara de sus discípulos era el desatamiento de la correa de su calzado. Juan dijo que él era indigno hasta de hacer esto. Y aquí entra la primera declaración acerca de Jesús como Cordero de Dios. Según la mayoría de estimaciones, esto fue después de que Juan bautizara a Jesús y después de los 40 días de tentación en el desierto. Juan regresó a ver a Juan en su labor de bautismo. En los albores de su ministerio, Jesús fue recibido con palabras que declaraban su destino, su agonía sacrificial y su muerte en la cruz por el pecado fue proyectada sobre todo el ministerio de Jesús. Juan no presentó a Jesús como un gran ejemplo moral ni como un gran maestro de santidad y amor. Hermanos, Juan proclamó a Jesús como el sacrificio por el pecado. No fue, he aquí el gran ejemplo, ni he aquí el gran maestro. Fue, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta frase, Juan el Bautista resume la obra más grande de Jesús: lidiar con el problema del pecado que aflige a la raza humana. Cada palabra de esta frase es importante. Ahora pasamos a otra declaración muy fuerte acerca de la identidad de Cristo, Hijo de Dios. Juan el Bautista en realidad nació antes que Jesús, y lo sabemos por esto por Lucas 1. Cuando Juan dijo es antes de mí, habla de la preexistencia eterna de Jesús y de que Jesús era Dios. Dios le dio a Juan el Bautista una señal certera para reconocer al Mesías. Él sería aquel sobre quien el Espíritu Santo descendiera del cielo. Juan era un testigo confiable sobre Jesús, porque tenía evidencia probatoria de Dios. El solemne destino de Juan el Bautista era que Jesús era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios en el sentido mostrado en Juan 1:18, aquel que perfectamente declara la naturaleza y la personalidad de Dios el Padre. Al llamarlo el Hijo de Dios, el Bautista habla con una visión nítida. Se refiere a nada menos que la doctrina cristiana completa de que Jesús también es el eterno Hijo del Eterno, coiguales y coeternos. Seguidamente del testimonio de Juan el Bautista, tenemos el testimonio de los discípulos, dividido primeramente en el seguimiento de apóstoles como Andrés y Simón Pedro, hacia Jesús, y luego a la que personalmente es una de mis historias favoritas, el llamamiento de Felipe y Natanael. En los versículos 35 al 42, el escritor del Evangelio nos dice que uno de estos dos discípulos era Andrés. El otro de los dos no está identificado, pero por muchas razones es razonable pensar que era el mismo Juan, el escritor del Evangelio, quien aparece varias veces, pero nunca es nombrado específicamente. Se nos narra que ellos siguieron a Jesús. El texto no lo dice explícitamente, pero la implicación es que estos dos discípulos hicieron esto con el permiso y dirección de Juan el Bautista. A este no le interesaba reunir discípulos para sí mismo. Estaba perfectamente satisfecho de que estos discípulos dejaran a su círculo y siguieran a Jesús. Esto cumplía su ministerio, no le quitaba. ¿Qué buscáis? Venid y ved. Jesús le hizo esta pregunta a estos dos discípulos, que era muy importante, muy lógica. Y es una pregunta que continúa haciendo a toda la humanidad en la actualidad. Con la pregunta, Jesús lo dirigió a sí mismo, a vivir con él. No lo dirigió a Juan ni a nadie más. Andrés conoció a Jesús y luego quiso que su hermano Simón Pedro conociera a Jesús. Cada vez que Andrés es mencionado en el Evangelio de Juan, está trayendo a alguien hacia Jesús. A través de los siglos, así es como la mayoría de las personas o de la gente ha llegado a la fe en Jesucristo. Un Pedro tiene a su Andrés que lo presenta a Jesús. Y esto es muy natural,
porque es la naturaleza de la experiencia cristiana que los que disfrutan de la experiencia desean compartir esta misma experiencia con otros. Esto fue un simple pero grande testimonio. Andrés sabía que Jesús era el Mesías, el tan esperado Salvador de Israel y del mundo, y decidió compartirlo. Además, le dijo al hermano de Andrés en qué tipo de hombre sería transformado. Antes de que Jesús terminara con Pedro, él sería una piedra de estabilidad para Jesucristo. Ahora bien, no hubo nada dramático registrado sobre el llamado de Felipe. Jesús simplemente le dijo, sígueme, y Felipe lo hizo. Seguidamente leímos la historia de Natanael, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Este era el testimonio de Felipe como testigo de Jesucristo. Él declaró que Jesús era el Mesías y el Salvador predicho en el Antiguo Testamento. Natanael respondió al anuncio de Felipe con prejuicio. Al escuchar de que Jesús era de Nazaret, Natanael pensó que no tenía más razones para pensar que él podía ser el Mesías o alguien importante. En vez de discutir con el prejuicio de Natanael, Felipe simplemente lo invitó a conocer a Jesús por sí mismo. Y wow, Jesús le dio un cumplido maravilloso. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. El sentido es que no había nada engañoso en Natanael. No tenía máscara. Es posible que a Natanael le gustara orar y meditar en Dios y su palabra bajo la sombra de una higuera. Sin embargo, esta frase debajo de la higuera era algo que los rabís utilizaban para describir la mediación de las escrituras, la meditación. Podemos asumir que Natanael pasaba tiempo en oración y meditando las escrituras. Y Jesús le dijo, te vi, ahí yo te vi. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estas son las palabras de Natanael acerca de Jesús. Hijo de Dios describía la relación única de Jesús con Dios el Padre, y Rey de Israel describía su estatus como Mesías y Rey. Natanael estaba sorprendido por lo que ya había visto en Jesús, pero Jesús le dijo que había más, mucho más que ver, cosas mayores a estas. Jesús le prometió a Natanael una señal más grande de la que había visto antes, incluso ver el cielo abierto. Lo maravilloso de este relato es que Jesús vio a Natanael y él cayó rendido ante sus pies. Los discípulos conocieron a Jesús e inmediatamente lo siguieron. Hermanos, esforcémonos porque el mundo conozca al Cristo que nos ve, nos redime y nos libra de todo pecado y todo mal. Este ha sido nuestro devocional por el día de hoy. Nos vemos en nuestro devocional del día de mañana y espero que cada uno de ustedes haya sido bendecido por estas palabras. Bendiciones para todos.